saben, el tema era volver a Dios, y hoy vamos a ver el tipo de la comunión, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, ¿sí? Y vamos a empezar sacando el concepto de qué es lo que es la comunión, ¿sí? Es la unión de dos o más cosas que tienen algo en común, ¿sí? En griego es koinonia, participación, unión, relación. Esto viene del sustantivo que se ha encontrado con la equivalencia al español, que significa compañero o socio. Si venimos en ese orden, podemos decir entonces que esto puede significar compañía o asociación. Tengamos en cuenta estas palabras porque van a ser, digamos, fundamentales para el desarrollo de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, se puede decir que tenemos un punto en común, ¿sí? Que ese punto en común es Jesucristo, ¿sí? Y no serían, digamos, las reuniones sociales, no serían un tipo de ropa que nosotros nos pongamos, que tengamos en común, que nos identifique, sino apuntando, digamos, a lo que es la salvación, ¿sí? ¿Y por qué eso? Porque nosotros somos hijos de Dios, nacidos en Dios. Ese sería un punto en común. Otra cosa es que tenemos la vida eterna en común, ¿sí? Vos tenés la vida eterna en común y yo tengo la vida eterna cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que no es que no está basada tampoco en hechos y en experiencia, ¿sí? Porque algunos pueden decir, yo tengo más tiempo de comunión o más comunión. No. Entonces, vamos a leer San Juan 1:3. Primera de Juan, digamos, 1:3. ¿Sí? Y ahí dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí podremos ver que en ese versículo que la comunión es una comunión posicional, ¿sí? Cualquier persona que recibe a Jesucristo y cualquier persona, como dice ahí, que está con el Padre y con su Hijo Jesucristo, está en comunión. Entonces eso ya es una posición, digamos, ¿sí? Entonces, cuando el Evangelio es predicado, ¿sí?, para las personas que están muertas espiritualmente, para que pasen a vida espiritual y sean llamadas también hijos e hijas de Dios, pasan a ser nuestros parientes, hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan que dijimos que comunión era asociación? Bien, entonces nosotros ya tenemos una compañía, tenemos un compañero que serían nuestros hermanos y nuestras hermanas, y por eso, por ende, estamos en comunión con ellos, ¿sí? Primero porque tenemos en común a Jesús, y segundo porque lo que tenemos en común es la salvación. Entonces, repito, cualquier persona que está en comunión con Jesucristo, está en comunión con otra persona que está en Jesucristo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando un hermano no está encaminado en obediencia, ¿no es cierto? A veces le decimos, este hermano o esta hermana se ha alejado, está fuera de comunión. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque si dijimos que la comunión es una comunión posicional, ¿sí? Esa posición, digamos, con Dios, una vez que la adquirimos, no se pierde nunca más. Entonces, ahí lo que se pierde, digamos, es el gozo de la salvación, ¿sí? No se pierde la comunión. Teniendo en cuenta que la comunión significa sociedad, y nosotros, una vez que fuimos salvos, estamos asociados a Jesucristo, esa asociación es eterna, es para siempre, ¿sí? Vemos en el versículo 4 que dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. No dice para que crezcamos en comunión, ¿sí?
ahí dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ahí podemos ver que nosotros ya, por eso David en el Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él pedía que vuelva ese gozo que recibió cuando adquirió la salvación. Entonces, acá hay una frase que rescaté de un autor que dice, la comunión es la esencia de lo que nos pasa cuando somos salvos, y el gozo es la esencia de lo que pasa cuando obedecemos a Dios. Entonces, ¿cuál es la base de la comunión? La salvación, ¿sí? Toda persona salva está en comunión. Juan dice en el versículo 5, 6 y 7, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? El pasaje es claro, o sea, ahí dice que no se puede mezclar la luz con las tinieblas. ¿Sí? Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede haber un cristiano caminando en tiniebla? A veces podemos pensar eso, ¿no es cierto? La respuesta es no. ¿Por qué? Ese cristiano puede hacer obras de las tinieblas, pero en medio de la luz, ¿sí? No puede estar caminando en las tinieblas. Sabemos que la salvación es convertir a alguien de las tinieblas y llevarlos a la luz, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5, 4, 5 dice que ustedes, hermanos, no están en la oscuridad. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. O sea, nos vuelve a aclarar que nosotros ya no somos de las tinieblas y no estamos en las tinieblas. Por tanto, si hacemos obras de las tinieblas, las hacemos en medio de la luz, ¿sí? Porque ahora nosotros ya pertenecemos a la luz. Lo mismo en Colosenses 1, 12 y 13, cuando dice que cuando fuimos salvos, ¿no es cierto? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las tinieblas, ¿sí? Entonces, ahí nos vuelve a decir que ya no somos parte de las tinieblas, sino pasamos a parte de la luz. Entonces, repito, la base de la comunión es la salvación. Si somos salvos, estamos en comunión. Entonces, cada uno de nosotros hoy en día podemos decir que estamos en comunión, ¿sí? Al estar en comunión nosotros tenemos algunas responsabilidades, y estas se resumen, si las nombra todas, la mayoría llegan a un punto en común que sería la unión, ¿sí? Vemos en Hechos 2:41 que cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, aquel día se añadieron como 3.000 personas, y dice que continuaron y perseveraron. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina también? La comunión unos con los otros, participaban en el partimiento del pan y las oraciones, ¿sí? Entonces, ahí vemos que ellos tenían ese tipo de comunión, ¿sí? Los unos con los otros, en el partir el pan y en el estar en las oraciones. Por ende decimos que ellos perseveraban. El continuar de manera perseverante es una señal de que la salvación es real, ¿sí? En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí vemos cuál es la diferencia de los creyentes que son reales y los que no. Los que no son reales, a la larga, se van a ir. Y ahí se va a manifestar quiénes no eran de nosotros, ¿sí? La Biblia advierte de la cizaña en el trigo, digamos, entre el trigo. Porque esta palabra, esta cizaña puede debilitar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Es una cosa que puede hacer daño al cuerpo de Cristo. Entonces,
Y bueno, como entramos en la parte de hecho, vemos que los primeros hermanos, ellos dicen que se reunían juntos, participaban juntos, estaban en las oraciones, entonces eso ya vendría a ser la naturaleza de la comunión, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuál es la base de la comunión? La salvación. ¿Cuál es la naturaleza? El estar juntos, ¿sí? Y ahora vamos a ver el símbolo de la comunión. ¿Cuál sería el símbolo de la comunión? Y esto es muy importante porque esto sería lo que nos identifica. Algunos llevan una bandera, llevan un escudo tatuado, pero a nosotros como en esta parte del ¿qué te identifica cuando estás en comunión? El pan y el vino, ¿sí? En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces veamos cuán importante pasa a ser el pan y el símbolo, el pan y el vino, que son símbolos de la comunión. Vemos que entonces ahí lo que nos une fue la muerte del Señor Jesucristo, lo que dio origen a la base de nuestra comunión. Cuando estamos en la mesa del Señor, estamos teniendo comunión con Cristo y con todos los creyentes que están ahí. Y eso es algo lindo, porque nosotros podemos estar ahí delante de todos, ante Dios somos todos iguales, ¿sí? Pecadores que no tenemos nada, que somos insignificantes, pero simplemente estamos juntados ahí porque tenemos algo en común. Ese algo común es Jesús que murió, ¿no es cierto?, para redimirnos a nosotros. Y además, cuando vamos a la mesa, ¿por qué es importante estar en la comunión con los hermanos en la mesa del Señor? Por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia va a hacer mañana la cena del Señor, ¿no es cierto? Y acá ya tenemos unas pautas, por qué sería importante que nosotros, si somos creyentes, ¿sí?, si somos hijos de Dios, tenemos esa comunión los unos con otros, los hermanos, debemos estar mañana en la cena del Señor, ¿sí? Y hay otra pauta también por la cual es un motivo para estar en la cena del Señor, que es el pecado. Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, sabemos que debemos hacer algo, ¿sí? Y ese algo es enfrentar nuestro pecado. Debemos examinarnos a nosotros mismos para confesarnos y entrar dignamente a la cena del Señor. La Biblia dice que no podemos entrar indignamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a desarrollar un poquito del pecado, que es algo que realmente muy importante, que es lo que va, quizás a veces lo que más daña, digamos, a la comunión, ¿sí? Entonces, reiteramos, la base de la comunión era la salvación, la naturaleza de la comunión era que se junten, el símbolo de la comunión sería el pan y el vino, y el peligro de la comunión sería el pecado. ¿Qué es lo que daña la comunión? El pecado. ¿Por qué? Porque debido a que Dios es santo, Él no puede, Él dice que en él no hay tiniebla, Él no puede ver el pecado. Entonces el pecado viola la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Echa a perder, la daña, por así decirlo, la restringe y la reduce o acorta, digamos, el gozo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de la salvación. Pero no se pierde la comunión. Es importante reiterar eso. Perdemos el gozo, pero no perdemos la comunión. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos, hacíamos muchas travesuras, ¿sí? O teníamos mucha etapa de desobediencia. Y nosotros, quizá nuestros padres nos disciplinaban, nos tiraban la chancleta, como quien dice, la alpargata,
o algunos le daban con el cinto, pero ahí en ese momento quizás perdíamos la relación que teníamos un poco con nuestros padres. ¿Pero dejábamos de ser su hijo? No. Nosotros seguíamos siendo su hijo y hoy en día seguimos siendo hijos de nuestros padres, ¿sí? Entonces, eso no se pierde. Lo mismo pasa con la comunión. Se pierde el gozo, pero no se pierde la comunión, ¿sí? Hay un ejemplo de un hermano que quizás había aceptado al Señor Jesucristo y pasó muchos años. Él se había alejado, se había apartado. Y cuando volvió, él, él decía, yo todo este tiempo sentía que era salvo. Y claro, lo que había perdido simplemente era el gozo de la salvación. Entonces, estamos hablando del pecado y cuando nosotros pecamos, Dios ahí tiene que actuar porque Él nos ama. Y Dios a quien ama corrige. Entonces, dice que Dios disciplina a su Hijo, ¿sí? Por otro lado, también vemos que el pecado afecta directamente al cuerpo de Cristo. Al pecar, en primer lugar, nosotros afectamos nuestro gozo, ¿sí? Y nuestra falta de gozo impide que nosotros ministremos a alguien más. Y nos perdemos, ¿sí? ¿Qué nos perdemos? También la posibilidad de llegar a causar gozo en alguien más. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión y entonces no sentimos ese gozo y no lo podemos transmitir, ¿sí? Por eso es que es muy importante que nosotros enfrentemos el pecado y nos arrepentamos. El otro día aprendí lo que es la palabra penitencia, ¿sí? Yo a veces pensaba que penitencia era estar en un rincón, como a mí antes cuando era chico me decía, ahora estás en penitencia, ¿no? Y penitencia es arrepentirse de sus pecados. Entonces lo que debemos hacer con el pecado es darle la espalda. Y si no lo hacemos, estamos en una posición donde violamos la comunión con Dios y también vamos a violar la comunión con los hermanos, con los creyentes, ¿sí? Con los que tenemos alrededor, que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y fijemos que en Corintios 10, 21 y 22, ¿sí? Ahí nos advierte. ¿Qué pasa si nosotros estamos con el pecado y aún así tomamos la cena indignamente, ¿no es cierto? Ahí nos advierte y nos dice, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa del demonio, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Por acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso? Prácticamente nos está diciendo, ojo, ojo con provocar al Señor, ¿sí? La Biblia muchas veces nos habla que cuando el pueblo de Israel quiso mezclar las cosas, quiso estar con Dios y quiso estar convivir con el pecado al mismo tiempo, la cosa fue muy mal, ¿sí? Vemos el caso de David y Betsabé, y bueno, acá la Biblia nos insta a que nosotros nos examinemos y después comamos el pan. Pero es muy importante que nosotros nos animemos a estar todos los domingos para que nos podamos hacer esa autoexaminación. Ahí en otro artículo había leído que la iglesia primitiva hubo un tiempo que lo hacía diariamente, ¿sí? Todos los días. Y claro, era porque tenían ese ardor de estar en comunión con los hermanos y de confesarse diariamente, ¿sí? Entonces, ya vimos esas cuatro cosas, ahora podemos ver qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, para mostrar nuestra comunión, ¿sí? En primer lugar, le voy a nombrar unas cuatro cosas, por si alguien está notando. Podemos confesar nuestros pecados, ¿sí? En Santiago 5:16 dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Dice unos a otros, ¿sí? Por supuesto que no vamos a andar, no hace falta que nos paremos en un púlpito, nos paremos en la iglesia y clamemos a viva voz nuestros pecados, pero
es importante que nosotros tengamos a alguien a quien confesar. Ese alguien algo que lo estaba viendo una vuelta hablando con Eran, y la verdad que es una cosa que a veces muchos no los tenemos en cuenta, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros tengamos a alguien de confianza, alguien que sabemos que está en los caminos del Señor. No hace falta que sea perfecto porque nadie va a ser perfecto, pero sí alguien con el quien nosotros podamos confiar y podamos descargar nuestro corazón, y alguien con quien nosotros podamos ser honestos para confesar y para que esa persona también se confiese con nosotros, ¿sí? Además, cuando nosotros confesamos, quizá la otra persona también está pasando por la misma lucha, ¿sí? Y de eso se trata la comunión, el decir, mira vos, o sea, si nosotros no hablamos nada es como que creemos que todo va bien y todo va perfecto, y no tenemos motivo, digamos, para luchar juntos, digamos, y orar los unos por los otros, ¿no es cierto? En segundo lugar, podemos ver que nosotros tenemos que perdonar unos a otros. Perdonar unos a otros. Colosenses 3:13 dice, soportándonos y perdonándonos unos a otros. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo vamos a perdonar? Las necesarias. ¿Sí? Viene alguien a pedirnos perdón, al toque le tenemos que decir, hermano, te perdono, porque nosotros debemos ponerle la vara que nos puso Dios a nosotros. Dios dice que miró nuestro pecado y se olvidó de ello, ¿sí? Así nosotros también debemos hacer eh, cuando alguien nos viene a confesarse ante nosotros y el contrario, ¿sí? Después, en tercer lugar, debemos también sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos de los otros, los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar, ¿sí? Por así decirlo, hacerle el aguante al hermano, a la hermana, bancar, sufrir con él, ¿sí? Y dice las cargas, ¿no es cierto? Que serían las preocupaciones, las inquietudes, las intranquilidades que tiene ese hermano, esa hermana. Si alguien me dice, che, mira, vos sabés que estoy muy intranquilo con esto. Bueno, los que tienen el don de misericordia, al toque le dicen, sí, mira, hermano, contame esto, contame lo que te pasa. Y nosotros debemos ejercitarnos en eso también, ¿sí? Por otro lado, también debemos reprender el pecado. Reprender o hacerle notar o corregirle, ¿sí? El pecado del hermano, de la hermana. En Efesios 5:11, 12 dice, no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿sí? Corregirle, hacerle nota al hermano, decirle, mira, che, me parece que esto no es así. Y dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿sí? Y cuando hacemos eso, ¿no es cierto? Lo debemos hacer con amor, ¿sí? Qué importante la palabra de que cuando tomamos una actitud de corregir al hermano, a la hermana, lo hagamos con amor. Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros lo hagamos. Primero oremos al Señor y después se lo digamos con amor. Y por último hay unas cositas que serían confortarnos unos a los otros, amonestarnos quizás para cambiar algunas, siempre con el objetivo de llevarnos a buenas conductas. Por ejemplo, siempre a veces pasan en reuniones sociales, quizás ahora no las estamos teniendo, pero pasa que vemos algunas conductas, le decimos tranquilo, lo llevamos aparte a la hermana, che, me parece que esta actitud que estás haciendo no está bien, ¿sí? Es siempre con el objetivo de que crezcamos como cuerpo de Cristo, ¿sí? De edificación. Entonces, también debemos orar los unos por los otros. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer ahora en este tiempo de cuarentena, ¿no es cierto? Es muy importante la comunión porque hay muchos hermanos que quizás en este tiempo
han perdido el gozo. Y qué importante sería que nosotros podamos estar presentes, mandándole un mensaje, preguntándole cómo está, pero yendo también más allá, obviamente si tenemos esa confianza, ¿no? ¿Y con qué autoridad? Con la autoridad que nos da el Señor, ¿sí? Primero nosotros debemos orar y podemos tener en cuenta estos pecados para que nosotros hagamos notar esta comunión como iglesia de Cristo, ¿sí? Y teniendo en cuenta también si alguno de ustedes quizás ha perdido ese gozo, que pueda apropiarse de esas palabras que decía David, ¿no? Vuélveme, devuélveme, dice el gozo de la salvación, devuélveme el gozo de la salvación. Que cada uno de nosotros podamos decir eso si es que hemos perdido ese gozo, ¿no? Así que eso es lo que les quería compartir, chicos, y espero que haya podido ser claro y bueno, que Dios bendiga su palabra.